que está usted aquí. Y hoy vamos a ver un tema, vamos a continuar con el tema de la liberación. Hoy vamos a ver una influencia espiritual que se llama, ¿se acuerda que había dicho Armida que había varias formas de la manifestación de la rebelión? Y una fue la que vimos la semana pasada, que ¿cuál era? ¿Rebelión qué? Rebelión abierta, ¿sí? En la cual tú dices, sí, no quiero obedecer, yo quiero hacer mi voluntad, no les voy a hacer caso, yo nada más me someto a Dios, pero a ninguna autoridad, que a fin de cuentas te rebelas contra Dios, ¿verdad? Y otra forma de rebelión es la sedición. La sedición es una especie de rebelión oculta, escondida, que lo manejas, como dicen por ahí, bajita el agua, ¿no? Pero a fin de cuentas es rebelión. Y vamos a aprender. Y yo le animo, mire, y si usted discierne y ve esto, no es para que diga, yo lo tengo y así me voy a ir. Es para que si usted detecta esta influencia espiritual, renuncie y sea libre. No para que se conforme a vivir una vida así, porque esto nos aparta de la presencia de Dios. Vimos que cuando Satanás cayó, cuando Satanás se rebeló contra Dios, no contra lo que estableció, no contra la palabra, sino contra Dios mismo. Y eso lo llevó a ser despojado de la presencia de Dios y apartado de la presencia de Dios. Entonces, cuando uno acepta y sigue uno entornado en la rebelión, corres el riesgo de ser despojado por Dios, de la presencia de Dios. Mucha gente piensa que, yo soy salvo, uy, sí, ya acepté a Cristo, pero si sigues entronado en la rebelión y sigue la rebelión entronada en ti, créeme que está en riesgo tu salvación. Porque si al mismo Satanás que estaba ya en la presencia de Dios fue despojado de la presencia de Dios por haberse rebelado contra Él, y si nosotros estamos siendo seducidos e influenciados por esa influencia, créanme que vamos a terminar de la misma forma. Por eso es importante detectar estas influencias, echarlas fuera de nuestra vida, renunciar y caminar en una vida de integridad, de amor y de obediencia hacia el Señor. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Fíjense, la sedición es una segunda expresión del espíritu de rebelión. Es la sedición, la cual es una forma sutil y no abierta. ¿Qué habla de esto? De que, ok, yo no le voy a decir que no, pero no lo voy a hacer. ¿Sí? Yo no me voy a revelar abiertamente, pero simplemente no lo voy a hacer. Oye, mira, vete al discipulado y ven para que aprendas más. Sí, está bien, sí, ya voy a venir, pero no viene. ¿Qué es esto? Una rebelión. Es sedición, porque es una forma sutil de no hacer las cosas, de no someterse, por ponerle un ejemplo. Y como estos, hay muchas cosas que dicen, sí, esto y lo otro, pero no lo hacen. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos topamos mire, bien chistoso, porque a veces vas y pides un consejo y te dan el consejo y cómo lo debes de hacer y cómo debes de conducir? Y esto cada rato lo enseñamos y cada rato lo vuelven a hacer. Si yo le digo, no, mira, es que, bueno, vienes a pedirme el consejo, te lo doy y te digo cómo debes de hacerlo, cómo debes de, mira, haz esto, esto y esto otro. Ay, gracias, no, sí, yo le voy a echar ganas. Y luego van y le hablan por teléfono a otra persona. Oye, ¿cómo ves? Es que, ¿qué me puedes decir tú de esto y de esto? A ver si le dicen lo mismo. Y a veces le dicen lo mismo. Pero como tampoco le gustó, a ver, ahora voy con otra persona. Y voy y busco la que está menos espiritual, la que está igual que yo. Y ella me dice, no, pues sí, es que así como tú dices, pues esta es la buena. Y andan buscando quién les va a dar el parecer de lo que ellos están, la respuesta que están buscando, pero no es la respuesta de Dios. Estás buscando un espíritu afín. Un espíritu que tenga el mismo naturaleza que el que tú tienes, de rebeldía. ¿Por qué? Porque no te quisiste someter a la autoridad inmediata. Tienes una autoridad inmediata que es tu líder de célula, por poner un ejemplo, quien te está guiando, quien te está ayudando. Y como ella sabe toda tu vida, tus flaquezas y no vas y le pides a alguien que ni sabe nada de ti. Así pasa.
Eso es sedición. Eso es sedición. Y hay que tener mucho cuidado. Fíjese, es una incitación a la resistencia o resurrección contra una autoridad legal. Por eso les digo, recuerden que Satanás también se rebeló contra la autoridad que era Dios mismo. Entonces, siempre vamos a rebelarse. Siempre que te rebelas contra tu autoridad, estás cayendo en esa influencia. ¿Sí? Y muchas veces es contra el que tenemos más cerquita, ¿verdad? Contra el marido, contra tu líder de célula, y ya no se diga contra el pastor, ¿verdad? Hay niveles. Dice, fíjese, otro claro ejemplo bíblico de sedición es el traicionero acto de Absalón. ¿Se acuerdan? ¿Alguien ha leído quién es Absalón? Es el hijo del rey David. Él habían abusado de su hermana, y como el rey no hizo nada, pues este se enoja y va y mata a su hermano, porque era su hermano también, era su medio hermano. Entonces el rey lo despojó del reino y ya se fue a Absalón. Y luego, después de un tiempo, manda a alguien, un mensajero, para que convenza al rey David. El rey David, buena gente, le dijo, pues que se venga, ya lo perdono. Y lo perdona y lo acepta en su casa. Pero ¿sabe qué empezó a hacer el Absalón? Se paraba fuera de la ciudad y empezaba uy, el rey no te hace caso, yo te puedo ayudar con tu caso. Yo sí te puedo ayudar. Ay, el pastor no tiene tiempo de hablar contigo, pero yo sí puedo. Y ay, no, sí, es que nunca nos hace caso. No, sí es cierto, nunca nos hace caso, diario están ocupados. Ese es el espíritu de Absalón. Era lo que hizo Absalón. Pero ¿saben cuál fue el fin de Absalón? Lo mataron. Se quiso rebelar contra su propio padre, contra el mismo rey. Después quiso tomar el reino. ¿Qué habla de esto? Que quieren ocupar un lugar que no les corresponde. El lugar que no es para ellos, porque ni el reinado iba a ser para él. Le pertenecía a otro, a Salomón. Y cómo a veces queremos ocupar el lugar de alguien más, o el lugar, como diciendo, él no lo sabe hacer bien. Yo sí, o sea, el rey no sabe solucionar las cosas. Porque muchas veces no se hace la justicia como las personas quieren. Mira, a mí una vez nos pasó como pastores. Una persona cayó en pecado. Y se nos vienen varios líderes, así que estaban de líderes en ese tiempo. Deberían de correrla. Mire, aquí la Biblia dice que lo corran y que esto, y que le dije, yo no los voy a correr. Yo no voy a correr a nadie de la iglesia. Le dije, si cuando la mujer adúltera fue sorprendida en el adulterio, se la aventaron a los pies de Cristo, y dijo, a ver, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y después dijo, hey, ni yo te condeno. ¿Dónde están? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hubo un arrepentimiento en esa mujer. Pero como muchos no se hace la justicia como ellos quieren, es que ellos no saben. Digo, yo no quiero de juicio de Dios en mi vida. Porque si ni mismo Cristo promulgó juicio y la desterró, ¿quiénes somos nosotros como humanos para correrlos? Nosotros tenemos que extender nuestra mano de misericordia. Pero ¿qué es lo que pasa? Ay, como ellos no saben hacer las cosas. No hacen las cosas bien. Nosotros sí. Y quisieron levantar una rebelión y poner un pastor. ¿Y qué usó? Lo más cerca. Lo más cerca, hasta mi misma familia. Pues si no los ve aquí es por eso. Porque se rebelaron. Porque querían que hiciéramos algo que Dios no nos había dicho que hiciéramos. Nosotros como pastores no vamos a hacer nada que Dios no nos diga que hagamos. Yo no le voy a hacer caso a lo que venga y me diga usted, sino a lo que Dios me dice, porque Dios es nuestra cabeza. Así son los principios establecidos por Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo que pasó con Absalón. Después cuando yo estaba dije, wow, Señor, o sea, qué tremendo todo esto. Y cómo este espíritu de sedición se revela y siempre usa lo más cerca, que usó a su mismo hijo del rey David. No usó a la cuñada, al hermano, no, a su mismo hijo. Para ser influenciado por ese espíritu de sedición. Y querer dividir el reino, querer destruir al reino. Entonces,
Fíjese, la reacción de Absalón ante la tragedia de Tamar, Tamar era su hermana, permitió que la iniquidad se plantara en su corazón, abriendo así la puerta para que un espíritu de sedición contra su padre echara raíces durante años. O sea, ¿qué es lo que has dejado que siga establecido en tu corazón? ¿Sí? A veces porque nos dijeron una palabra, porque nos ofendieron, porque sentimos esto, sentimos aquello, y seguimos ahí guardando la ofensa. Entre más tiempo, entre más tiempo guardes la ofensa, más se va incubando esa influencia espiritual. Entonces, la ofensa, ¿qué tenemos que hacer con la ofensa? Desecharla, eliminarla. Fíjense, tengo una amiguita que es pastora y son bien sabios, me gusta la palabra que me dice, ¿sabes qué? Dice, yo aprendí que nadie me debe nada. Esa es mi filosofía. Nadie me debe nada. Nadie. Dice, ni de lo que yo he dado, ni de lo que me han ofendido, nada, no me debe nadie nada. Digo, eso lo voy a vivir. Dije, a partir de hoy lo voy a vivir, lo voy a poner como un sello en mi corazón. Nadie nos debe nada. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas que te deben algo y no te lo dan, ¿cómo te vas a sentir? Ofendida, lastimada. Y a veces así estamos con Dios, ¿no? Como no nos ha dado lo que le hemos pedido en el tiempo que nosotros queremos, pensamos que Dios nos debe y le reclamamos. Y no nos debe nada, porque nada nos merecíamos. Nada nos merecíamos. Y Él en su misericordia nos da. Pero la verdad no nos debe nada. Más le debemos nosotros a Él, que dio la vida por nosotros, que Él a nosotros. Entonces, ahora fíjense. Absalón se dio la tarea de ganar el corazón del pueblo de Israel en lo que sería su preparación para usurpar el trono de su padre. Y esta historia la puede leer en Samuel 2, en la segunda de Samuel, en el 15. Y es cierto, fíjense, cómo muchas veces la gente no se da cuenta que puede estar siendo influenciada por esa influencia. ¿Y qué pasa? Fíjense, yo puedo ver en esa situación que pasó, que puede ser una persona bien carismática. Yo me imagino a Absalón, una que no debe haber sido feo. Porque si David era guapo y con la que se casó también era guapa, pues debe haber sido bien guapo, porque aparte dice que era grandote el Absalón, o sea. Entonces era una persona bien parecida, era hijo del rey y aparte era carismático. Tengan cuidado de la gente carismática, de la que te solapa todo, de la que dice, ay, sí, no hay problema, mira, no, sí, que échale ganas, esto y lo otro. Así pasa. A veces puede ser una persona bien carismática que te aparenta, y la sonrisa y todo, pero sus palabras no tienen peso. Pero sí te puede seducir con el carisma. Y tú puedes ver que es una persona bien buena persona. Puedes ver que es una persona que se preocupa por ti. Y una persona que nunca te regaña, que nunca te dice nada. ¿Sí? Y que te puedes, no, pues yo sí te puedo, yo soy el hijo del rey, o sea, espérate, yo soy alguien importante, alguien que sé mucho y te puedes dejar llevar por esa seducción. Pero ¿cuál fue el fin? Era seducirlos para que le creyeran que era más bueno que ni el mismo rey, porque el rey era justo. Y la justicia no nada más aplica a que son buenos, sino que son justos. Y si hay que pagar, si hay que exhortar, si hay que esto, pues se tiene que hacer. Eso es el justo. Dios es justo. Mucha gente piensa que porque Dios es justo no te va a corregir, que no te va a exhortar. Esa es una mentira del diablo. Porque si tú le mentiste a alguien, esa mentira va a ser expuesta. Porque Dios es justo y no va a permitir que la otra persona sea engañada. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, no se deje seducir, no se deje deslumbrar. No todo lo que brilla es oro. Y a veces nos dejamos deslumbrar por personas carismáticas, pero sin el poder de Dios, sin la autoridad de Dios. Sí, yo les he dicho que son cosas diferentes, el poder y la autoridad.
¿Amén? Amén. Amén. Ni la rebelión ni la sedición son algo tolerable en el reino de Dios. Ni mismo Dios lo toleró. Hablando espiritualmente, estos son actos criminales. O sea, alguien que está siendo o influenciado o que se deja guiar o que está causando sedición, ante los ojos de Dios es un criminal, aunque no haya matado a nadie. Está al mismo nivel. O sea que cuando usted es rebelde, ante los ojos de Dios estamos siendo vistos como un criminal. Por eso es tan delicada la rebelión. Dios no toleró la rebelión en el reino. Por eso fue que expulsó al Lucero, el ángel, aquel que estaba allá, a él junto con todos sus ángeles que fueron influenciados por él. ¿Sí? Entonces, estos son actos criminales. ¿Qué le sucedió a Lucifer y a su después de permitir que el orgullo y los celos crecieran en su corazón? Fíjese, aquí vemos qué es lo que te lleva a caer en esa influencia espiritual. Los celos. Los celos y el orgullo. Primero está el orgullo, porque creo que yo me merezco una posición que no tengo. Porque yo creo que yo merezco una exaltación o merezco ser enaltecido cuando no debo de ser. La gloria solo le pertenece a Dios. No podemos tocar la gloria de Dios. No podemos tocar algo que le pertenece a Él. Ahora, ¿qué pasa esto? Entonces viene el orgullo, vienen los celos y lo malo cuando lo dejamos que eso, como les decía hace rato, se vaya albergando. Es que yo merezco esto. ¿Por qué ella sí? ¿Por qué yo no? ¿Por qué él sí? ¿Por qué yo no? ¿Por qué él tiene esto y yo no? ¿Por qué él sí lo reconocen y a mí no? ¿Por qué ella sí la ponen a compartir y a mí no? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Porque a lo mejor Dios puede estar probando tu corazón. Dios prueba los corazones. Eso dice la palabra. Dios prueba los corazones. No nos tienta, pero prueba el corazón. ¿Qué hay dentro del corazón? ¿Y cómo te va a probar? Una aceituna para ver qué tanto aceite tiene que ser machacada para sacar el aceite. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en no dejar que el orgullo se entrone en nuestro corazón ni que haya celos. Fíjese, porque vimos que Satanás quería ser igual a Dios. ¿Ok? Ahora, Dios desterró del cielo a él y a sus ángeles. Dice, Lucifer perdió su posición en el reino y el propósito para el cual había sido creado. Eso es lo más triste. Que muchas veces cuando somos influenciados, perdemos el propósito. Perdemos primero la presencia de Dios y luego el propósito de Dios, para el cual fuimos creados. Mucha gente, yo me ha tocado ver aquí cómo hay gente que tiene un llamado tremendo. Y digo, híjole, tiene un llamado para esto y para lo otro. Y vemos que se empiezan a enorgullecer, enaltecer, se apartan, la presencia de Dios se aparta y pierden su propósito. Y al rato los ves ya perdidos en el mundo. Porque si no está la presencia de Dios con ellos, ¿qué hay? Carne. Y se dejan llevar y son movidos por los deseos de la carne. Y dejaron de cumplir el propósito. Muchos tienen propósitos tremendos, pero no los han podido desarrollar. ¿Por qué? Porque hay todavía ciertas áreas en el corazón que no han sido liberadas, que no han sido entregadas a Dios para que Dios los pueda restaurar y los pueda liberar. Y fíjense, una persona sediciosa se separa con el fin de crear discordia contra su líder. ¿No le ha tocado ver que de repente se pone y se empieza se separa del grupito y luego se empieza a hablar con uno y empieza a buscar personas y por lo regular se separan y se ponen a platicar con personas afines a ellos? Qué tremendo, porque dice, con el fin de crear discordia contra su líder. Ahora, busca a otros descontentos, otros que se esconden en el mismo espíritu de rebelión. Tenga cuidado con quién se pone a platicar y qué es lo que platica.
por lo regular, como les decía hace ratito, espíritus afines se atraen. Si yo traigo una rebeldía y voy y me junto con el más descontento, pues espíritus afines se atraen. Y no se ponen a platicar para ver cómo hacen crecer la célula o cómo van a hacer que esta persona vaya a la iglesia o cómo voy a hacer. No, lo hacen para buscarle un defecto a su líder y criticarle y tirarle más. Bueno, así déjale para acá. Déjale pegar. Es por instinto. Qué triste, pero a veces así pasa, ¿no se fijan? Por ejemplo, miren, en una célula hay de todo. En una célula hay de todo. Hay gente bien metida, hay gente bien apasionada, pero siempre hay un descontento. Y otro que está con un pie aquí y otro pie acá. Entonces, como estoy así y veo el descontento, en lugar de juntarme con la más prendida, voy y me pongo a platicar con el descontento. Porque me va a entender en mi posicionamiento en el cual estoy plantado. ¿Y para qué? Para tirarle a la otra que está bien. Tristemente eso sucede. En lugar de decir, ¿sabes qué? No, pues es tu bronca, yo quiero crecer, yo quiero estar más metida con Dios, yo quiero mi milagro, yo quiero cambiar, quiero que mi vida cambie, quiero que mi familia se entregue, quiero que sean libres, yo quiero ser libre, entonces me voy a juntar con la persona que me va a ayudar, con la persona que se preocupa por ti. No por aquel que te va a solapar tu pecado y que está nomás viendo a ver a quién critica. Porque tarde o temprano van a ser separados de la presencia de Dios si no se alinean. ¿Y sabes cuál es el fin? El mismo de Absalón. Muerte. Y yo no quiero estar así. Ni quiero que nadie esté así. Al contrario, quiero que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Ven? Entonces tenga cuidado de prestar oído con gente descontenta. Tenga cuidado, ¿por qué? Porque el fin es apartarla de su propósito. El fin es apartarla del propósito que Dios tiene para ustedes. Entonces no se junte con gente descontenta, al contrario. Busca otros descontentos, otros que esconden el mismo espíritu de rebelión o que pueden ser incitados a lo mismo, mientras conspiran para debilitar la autoridad legítima. Una persona con un espíritu de Absalón está llena de enojo y usa a otros para llevar a cabo su propia agenda. O sea que muchas veces no lo vamos a ver a esa persona. ¿No le ha pasado en el trabajo? Bueno, los que somos dueñas lo vivimos mucho y cuando fuimos empleados también lo vivimos. A mí me tocaba ver, ya me ha tocado ver las dos partes. Que siempre va a haber una persona que está incitando a los empleados, que está incitando a los compañeros. No, tú deberías de decirle, mira, ¿ya viste lo que hicieron? ¿Y ya viste lo que está haciendo fulanita? No, ándale, tú ve, dile. Y siempre, nunca falta una valiente que dice, no, si tú no te animas, yo sí me animo. Vale, ¿a quién le dan la rajatabla en la cara? Mire, yo tenía una empleada hace tiempo que a todo el mundo le decía, no, yo ya no voy a salir, porque ya esto, ya lo otro y aquello. Y los otros, no, que si yo voy. Y terminaban todos yéndose. Hasta que un día le dije, bueno, tú te la vives metiendo la cizaña a todo el mundo y quieres que todo el mundo se vaya y tú sigues aquí. ¿Tú por qué no te has ido si estás tan descontenta? ¿Sí? En otras palabras, les decimos grilleros, pero es un espíritu de sedición. Y hasta que ya de plano un día se vio descubierta, le dije, tú te la vives haciendo que todo el mundo se vaya. Y se lo dije delante de todos. Le dije, mire, ya se fue su tanita, manganita, perenganita por causa de ella, porque ella los incita. Y se esconde atrás de ellos. Le dije, no sé quién más de una vez se quiera ir. Le dije, porque es su única función que ella está haciendo aquí. Le dije, porque ya se han ido, y vean, ella está aquí feliz. Ella no se ha ido. Pues como se vio descubierta, ya no le quedó otra. Y miren, tan felices. Tiene que ser descubierto. Tenemos que descubrirlos. Entonces, la importancia de no dejarse, y ese es un espíritu de sedición que siempre se va a escudar en otros o se va a esconder atrás del más rebelde, del que se cree muy valiente para ir y yo creo que se les traía a memoria más de alguno, ¿verdad? Más de alguno se nos viene a la mente. Híjole. Entonces tenga mucho cuidado. A ese tipo de personas, denle el parón en seco. A mí no me vengas con tus cosas. Si algo tienes tú, ve y háblalo. Arréglate tú. A mí déjame en paz.
pero no como nos encanta. Ay, no, a ver, sí, dime. No, sí, fíjate, y yo también he visto esto. No, fíjate que también he visto aquello. ¿Y dónde está esto? ¿Y dónde aquello? Usted no se meta en la obra de Dios. Dios está obrando. Y Dios permite a veces que haya situaciones para que crezcamos, para que maduremos, ¿sí? Pero también está probando el corazón de usted cuando usted ve esas cosas. Está probando su corazón, porque a veces nada más nos ponemos a observar y todo para tener una justificación, para nosotros mismos justificarnos con el pecado de otro, porque el pecado de nosotros es más grande. ¿Sí? Como el pecado de uno es así, entonces vemos el chiquito de la otra persona y lo hacemos grande para que el mío no se vea tan grande, o para que se esconda por encima de mí, del mío. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Ahora, fíjense, como les decía, perdió su posición y su propósito. Ese es el fin de esta influencia espiritual. Entonces, dice, una persona sediciosa se separa con el fin de crear discordia contra su líder. Busca a otros descontentos, otros que esconden el mismo espíritu de rebelión o que pueden ser incitados a lo mismo mientras conspira para debilitar su autoridad legítima. Dice, en el lado opuesto de este espíritu rebelde está el corazón de un líder con un espíritu de servicio. Siempre va a haber un líder con un espíritu de servicio, que siempre va a estar dispuesto a dar todo por ustedes, que siempre está ahí para ayudarle, que si usted tiene un problema, siempre está ahí para levantarlo, que si está pasando esto, está dispuesto a darles todo lo contrario. Todo lo contrario. Y ¿sabe qué es lo que va a pasar? Que Dios va a respaldar a esa persona. Dios respalda porque Dios conoce el corazón. No va a respaldar la rebeldía, no va a respaldar la sedición, al contrario, a quien va a respaldar es al siervo que está siempre dispuesto, que está con un corazón de servicio. Fíjese, este siempre está esperando y viendo a ver cómo puede servir a los demás. Y a veces es al que más le tiran. Al que deja su tiempo, deja su trabajo, deja su comodidad, deja todo por ir a atenderlo. O a veces ya está cansado y se quiere dormir y habla por teléfono y ¿ya estás dormido? No. Y estás ahí, aunque estés bien dormido, aunque estés bien cansado, y ahí están dispuestos y no los valoramos. Al contrario, si se equivoca poquito, ¿y eso qué es el líder? ¿Y eso qué es humano? Es humano como tú. Y yo también soy humano, yo no soy perfecta, yo también me equivoco, yo también la veo, también me enojo, y mucho. Y también se cansa. Y también me canso. Entonces, tenemos que tener misericordia. Misericordia. Fíjese, y no son motivados ni por el egoísmo, al contrario, lo único que quieren es agradar a Dios y servir. Entonces, una persona sediciosa que tiene el líder a cargo, ¿qué le debe? O sea, una persona sediciosa que tiene un líder a su cargo, ¿qué le debe? Nada. Nada te debe tu líder, nada te debe. Nada. Lo que da lo da por amor y por misericordia, pero no es obligación, lo hace por amor a ti. Lo hace por amor a tu alma. Lo hace por amor a tu vida. Quiero que me anote unas escrituras, no se las voy a leer ahorita, quiero que las vea. Anótelas, segunda de Samuel, el capítulo 13 y 14. Segunda de Samuel 18, del 14 al 15. Es el fundamento de lo que estamos hablando de hoy. ¿La primera cuál es, pastor? Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 13 y 14, todo el capítulo. Y segunda de Samuel 18, del 14 y el 15. Ahora, rebelión también, dice, da lugar a su propia ruina. Qué tremendo, porque, o sea, una persona con espíritu de rebelión o sedición no va a arruinar a su líder, ni a ningún líder lo va a arruinar. Está acabando su propia destrucción. O sea, si piensas que hablando de tu líder, criticando a tu líder, tirándole a tu líder, tratando de destruir a los siervos de Dios, los vas a destruir, estamos equivocados. Cavamos nuestra propia tumba.
como escupir para arriba, ¿no? O sea, estamos cavando nuestra propia ruina. Debemos de aprender a discernir a quién ponemos en el liderazgo, y eso es para nosotros. Cuando nosotros ponemos a alguien en el liderazgo, créanme que hemos aprendido y no ponemos ya cualquiera. Ya aprendimos la lección. Aprendimos la lección de que sea el carisma el que nos haya sido motivado, la amistad, la confianza, el amor, ya no. Ahora nos dejamos llevar por su lo ponemos en oración y que sea Dios. Y no es que, ay, qué gacho, no. Tenemos que dejarnos guiar por Dios. Aprendimos la lección. ¿Ok? Dice, ya es suficientemente malo que haya gente rebelde en la congregación ahora como para poder tener un líder rebelde. O sea, ya no hay cabida. Si ya bastante lidiamos, ¿verdad? Como para que imagínense, yo le digo a ella, no hagas esto, va y lo hace, oye, pues espérate, ¿de qué se trata? Entonces, si están aquí, al frente, es porque son personas que se han ganado esta posición, que han pagado el precio. Entonces, si los tienen ustedes si están a cargo de ustedes, créanme que no es casualidad. No es casualidad. Y si le están lijando, déjese lijar, déjese. Va a ser mejor vasija, le van a sacar más brillo. Porque a fin el propósito es de que usted sea edificado, de que usted sea edificado. ¿Sí? Aunque le estén ahí. ¿O quiere seguir igual? No. Si quiere seguir igual, pues le traigo uno igual a usted para que, para que sigan igual, ¿no? ¿De qué se trata? Se trata de ir creciendo. ¿A poco no han mejorado la mayoría de los que están aquí? Sí, mucho. ¿Su líder le ha ayudado? ¿Verdad que sí? Sí. Ya ha tenido que quitar cosas que tiene que quitarse. Decía el pastor en días pasados, ¿no? Si siembras una semilla y empieza a crecerle maleza, pues se la tienes que sacar la maleza para que siga dando fruto, que germine y dé el fruto. Entonces hay que quitar a veces la maleza que nos van saliendo, ¿no? Bueno, deja sigo. Fíjese, ahora, hay muchos ejemplos. Dice, él ve el crecimiento numérico. Dice, hay personas que ven el crecimiento numérico, o sea, que ven que la iglesia está creciendo, ve que hay abundancia financiera, ven la unción, ven los milagros, ven cómo Dios los usa y empiezan a querer tener la posición que tienen. Empieza la envidia. Empieza el querer desear algo. Muchas veces, miren, y hay una escritura que dice en los mandamientos, dice, no te hagas imagen ni semejanza alguna de lo que está aquí en la tierra, ni arriba en el cielo, ni debajo. Y a veces lo entendemos nada más como una imagen de un ídolo. No te hagas una imagen de un ídolo y ya, hasta ahí le paramos. Pero dice, imagen de ninguna semejanza. Y a veces vemos a esa persona que Dios la está usando en milagros, en poder, y nos hacemos una imagen y queremos ser como esa persona. Sin saber el precio que ha pagado, el proceso que ha pasado para llegar a esa posición. Y nos hacemos una imagen y queremos esa imagen y queremos ser como esa imagen. Y nos postramos de, ay no, yo quiero ser igual. ¿Y por qué ella sí? Fíjese, a mí me pasó con una persona, me dijo, ¿y tú qué te crees? Dice, tú ni siquiera tienes ninguna carrera y ni estudiaste. Le dije, pues yo nomás lo que me creo es la posición que Dios me ha dado. Dije, sí, quizás soy más ignorante que tú. Le dije, pero qué bueno, prefiero ser ignorante a ser una persona sabia y ser ignorante de Dios. La verdad, los títulos de nada nos sirven si no tenemos la presencia de Dios. De nada te sirven los títulos si no tienes la presencia de Dios. Wow. Pero yo sé que el que se humilla se va a exaltar. Le digo, mira, le digo, a lo mejor tú no has pasado el proceso que yo he pasado. Mucha gente no sabe el proceso que tuve que pasar para estar ahorita aquí parada. No lo sabe mucha gente. Y ni creo que muchas soportaran el pasar el proceso que yo pasé. No. Porque he visto que muchos se han rendido y ni siquiera han pasado el poquito así de lo que yo pasé.
porque pasé de todo. Muchas cosas. Y una vez me decía una, dice, no, dices que la mayoría de las cristianas fueron prostitutas. Le dije, mira, yo ni fui prostituta, ni fui drogadicta, ni nada de eso. Le dije, pero muchas otras cosas más sí pasé, sí fui procesada. Le dije, si estoy ahí es por amor a Dios. Porque he entendido el amor de Él, lo que Él me ama y lo que ama su creación. Entonces, ¿qué me ha llevado a soportar? El amor a Él. Y el dejarte, entre más te dejes moldear, entre menos pelees con Dios, más pronto vas a ver el propósito de Dios en ti. Muchas veces hay milagros o hay situaciones que no hemos recibido porque no hemos doblegado ciertas áreas de mi vida. ¿Para qué quieres que Dios te dé algo si ese algo lo vas a destruir porque todavía sigues con corrupción en el corazón? Lo vamos a corromper. Hay gente que todavía hay mucha avaricia en el corazón, que sabe Dios que si te da en abundancia vas a corromperte. ¿Para qué quieres algo si lo vas a corromper? Entonces mejor rinde tu corazón, lava tu corazón para que cuando Dios te ponga eso en tus manos sea de bendición para ti y para lo que pone Dios en tus manos. Muchas veces hay mujeres bien lastimadas, heridas y todo por un hombre y luego ya quieren buscar otro. En lugar de primero ser restauradas, ser sanadas, ser edificadas. ¿Para qué? Para fin de poder discernir y no andar en la carne y poder discernir quién es el hombre que Dios tiene para ellos. Pero primero tengo que estar bien yo, porque si todavía traigo la herida voy a herir al otro y no sabiendo que a lo mejor ese es el hombre que Dios tiene para ti, pero como lo heriste, termina yéndose y pudiendo haber sido el hombre que Dios tenía para ti, pero como no estabas preparada para recibirlo, lo destruiste. Y muchas veces así es con tantas cosas que Dios nos da. Dios te puede dar, mira, Dios quiere que tú seas un instrumento de milagros, que tú seas un instrumento que vaya y hable el evangelio, pero si el carácter no ha sido formado al carácter de Cristo, lo vas a destruir. Una persona que tiene mucha unción para muchas cosas, pero si su carácter no ha sido fortalecido, lo va a terminar destruyendo. El carácter es bien importante, tan importante, y eso es lo que menos ponemos atención. Queremos los milagros, las maravillas y todo, pero no dejamos que trate con nuestro carácter. Ay, no, ¿por qué me tienen que decir cómo haga las cosas? Si a mí Dios me habla, ay, mija, todavía no ha rendido el orgullo. Y vas a terminar destruyéndolo, porque como te crees más que todos, y ahora tú te crees más hasta que el mismo Dios, ¿sabes? Ya no digo que el pastor, ¿verdad? Pero qué tremendo, o sea, ¿cómo debemos de dejar, la verdad, que el orgullo para un lado? ¿Para qué? Para que no seamos influenciados ni movidos por un espíritu de rebeldía. Porque a veces, como lo decía Hermina, a veces ya tienes tanta unción, tanto todo, que crees independiente de Dios y de tus autoridades, que ya no necesitas a tus autoridades, porque como Dios te usa a ti, ya dejas de respetar a causa de la falta de carácter. Y un carácter de honra y de respeto. Entonces, tenemos que tener cuidado. Fíjese, dice señales y comienza a desear competir con el pastor. Déjese, lo vuelvo a repetir. Él ve el crecimiento numérico de la iglesia, las cruzadas, la abundancia financiera, la unción. Una vez me decían que las estéticas las habíamos puesto que por el dinero de los diezmos. Y yo tengo 36 años de estilista, tengo 26 años con el negocio. Entonces, al contrario, todo esto ha sido obra del trabajo. Y créanme que los diezmos ni siquiera se tocan. Entonces, le digo, muchas veces ve eso la gente y no sabe el sacrificio. Mire, me llevaba a mis hijos ahí, dormían en un pedacito y él los tenía y sin comer a veces y todo. Desde temprano, 10 horas, 11 horas de trabajo, o sea, ha sido un precio que se ha pagado. Pero mucha gente no quiere sacrificar nada, quiere que todo se le dé fácil. Y ven, como ve todo eso, piensan que todo eso es de los diezmos. Créanme que no, si le pongo a contar los diezmos, lo que sale de diezmos, yo creo que nada más el 10% diezma. Y me voy mucho, mucho. Y estoy yéndome porque la mayoría no diezma. No diezma. Entonces, no se deje deslumbrar por lo que ve, al contrario. Ahora, dice,
Dice, milagros, señales, y comienza a desear competir con el pastor o incluso reemplazarlo, porque cree que está listo para hacerlo solo, que podrá hacerlo mejor que su mentor. Y eso, créanme que eso nos pasó. Llegaron ciertas personas y como esa vez que no hicimos el juicio que ellos querían que hiciéramos, creyeron que eran mejor que el pastor, que ellos iban a hacer bien las cosas. Y se juntaron un grupo y querían destruir la iglesia. Y estuvieron influenciando a varias personas silenciosamente y se llevaron como 10 o más familias. Y era gente bien cercana a mí. Bien cercana a mí, mis propias hermanas. Entonces, a veces es la gente que está más cercana a ti, la que te quiere desviar del propósito de Dios y quieren ver tu ruina. Y la gente que de veras te quiere ayudar es la que no valoramos y a la que le tiramos. Hay gente que te quiere ayudar, la gente que te dice, no, hace esto, mira, hace esto y busca a Dios, ora a Dios. ¿Sí? Entonces, tal vez el pastor dice, se quieren sentir mejor que el pastor principal, todo. Ahora, muchas veces no han terminado el proceso de crecimiento de maduración y ya quieren. Es que yo ya estoy listo. Si a veces para dar la bienvenida, tiemblan las piernitas, ¿verdad? Yo tengo tantos mensajes que el pastor no me ha puesto a predicar. Dar la bienvenida y te tiemblan las piernitas. Sí. Algo tan simple, ¿verdad? Ahora, muchas veces creen que lo pueden hacer mejor que su mentor, ¿verdad? Ahora, en lugar de ver la inmadurez y rebelión de su propio corazón, si no logra que el pastor lo haga lo que él quiere, ¿qué es lo que pasa? Se rebelan, ¿eh? Comienza a sembrar discordia. Como el pastor no hace ni dice ni hace ni mi líder lo que yo quiero que haga, empiezo a sembrar discordia entre los demás. No, es que esto no es bíblico. Les digo que a mí vinieron con la Biblia y nos dijeron, es que aquí en la Biblia dice que le encajes la espada y que lo esto, y dije, o sea, espérate, ¿me estás diciendo que lo mate? Casi así me sacó una escritura que yo dije, ay, le dije, pero eso no dice para los hijos de Dios y para aquel que se arrepiente y reconoce su pecado. O sea, ¿cómo? O sea, ¿me estás diciendo que le encaje la espada y que lo mate? Le dije, mátalo tú. Me acabé de tirar la primera piedra. Le digo, ¿sabes qué? Le dije, tú tienes 3 hijas y estás atrayendo un juicio de Dios a tu vida. 3. Le dije, no, yo no quiero el juicio de Dios para mi vida. Yo prefiero extender misericordia para que la misericordia de Dios se extienda hacia mí. Porque la palabra es bien clara cuando dice que con la vara que miras serás medido. ¿Sí? Entonces, como no estuvimos de acuerdo en la misericordia, empezó a sembrar discordia. Yo lo hubiera hecho así. Es que ahora dice, sí, también el diablo tentó a Jesús con la palabra. También el diablo tentó a Jesús con la palabra. Ahora, la sedición deshonra la autoridad establecida. Siempre tiene una agenda propia y no siente gratitud ninguna hacia el liderazgo actual. Qué tremendo, ¿verdad? Deshonra a la autoridad establecida. ¿Cómo la honra es bien importante? Si no honramos a nuestra autoridad, si no respetamos a nuestra autoridad, ¿cómo pues queremos la bendición? No hay bendición. Tenemos que honrar. ¿Sí? Ahora, por eso cuando dice, este ministro confía en sus propias habilidades en lugar de seguir la dirección de Dios. O sea, imagínense, si yo me dejo llevar por lo que nos dice, yo no me estoy dejando llevar por lo que Dios me dice, sino por lo que me están diciendo los demás. Yo puedo decir, ay no, espérate, es que si no le digo esto, pues también se va a sentir. No, espérate, al pecado, pecado. Yo le decía, mira, si una persona no muestra, porque hubo otra situación de una persona que dijo, yo soy así, voy a seguir así, no necesito su ayuda, yo quiero, ¿sabes qué? Sale, bye.
Tú tienes tu papá que es pastor. Entonces vete con tu papá. ¿Qué haces aquí? Tú dices que tienes tu papá que es pastor. Tú dices que tu papá tiene su iglesia. Entonces ve allá. Si tú no estás reconociendo tu pecado, quieres seguir viviendo en tu pecado, no quieres que te ayudemos, no hay lugar. Es diferente a cuando una persona está arrepentida y hay arrepentimiento, pero dice, yo quiero seguir siendo lesbiana, yo voy a ser lesbiana, no les estoy pidiendo ayuda, yo quiero seguir así, quiero vivir mi vida, no se metan. Así es así. ¿Sí? Es diferente cuando una persona está entronada en su pecado. Digo, ¿no quieres ayuda? Pues no necesito su ayuda. Entonces, ¿qué haces aquí? Si no quieres ayuda. ¿Qué haces aquí? Entonces, a lo que vienes es a seducir a unas niñas. Es la diferencia. Si quieres venir a seducir a alguien más, a que caiga en tu propio pecado, no te lo voy a permitir. Porque yo voy a cuidar a mis ovejas. Yo voy a cuidar a mis niñas. Y no voy a permitir que vengas a seducirlas. Es la diferencia. Cuando usted ve el arrepentimiento de la persona, que la persona está arrepentida, quiere ayuda, ¿por qué no darla? ¿Sí? Y si no, pues agarras el polvo, como la otra, ¿verdad? Sale, vale. Ni modo, ¿no quieres? Entonces ve con tu papá. Porque aparte es que mi papá canta, entonces ¿qué haces aquí? Porque andaba bien metidita con unas niñitas, entonces lo que quería es venir a seducir a otras niñas. No venía con el propósito de cambiar. Por eso tenemos que estar como perros ovejeros. ¿Sabe cuál es la función del perro ovejero? Espantar a los lobos, que nada más vienen con piel de oveja queriendo comerse las corderitos. Entonces, como perro ovejero. Tenemos que ser un perro ovejero. Ahora, ok, la sedición, como le digo, deshonra su autoridad. Por eso cuando este ministro confía en sus propias habilidades en lugar de seguir la dirección de Dios, encuentra muy difícil comprometerse con la visión del ministerio. Vemos también, por ejemplo, si una persona no se quiere someter, entonces va a encontrar bien difícil poderse someter a la visión de la casa y que van a querer trabajar con su propia visión. Si no está metido o metiéndose en la visión de la casa, entonces está siendo influenciado. Entonces hay que tener cuidado. Fíjese, la sedición deshonra la autoridad establecida, siempre tiene una agenda propia y no siente gratitud alguna hacia el liderazgo. Ahora, el líder en entrenamiento se ha revelado porque se puso celoso de la gracia de Dios que dio a su mentor. Fíjense qué tremendo esto. Eso tenemos que tener mucho cuidado. Usted no se ponga celoso de su líder. No se ponga celoso nunca de su líder, al contrario. Porque eso da cabida a esa influencia espiritual. ¿No? ¿Y por qué me lo ponen a él? O ponerse celoso de alguien más, ¿sí? Que está en el liderazgo. Además, dice, no entiende que si bien sus dones vienen de Dios, la mayoría han sido impartidos, activados a través de su autoridad, quien ha venido a ser su padre espiritual. O sea, que todo lo que tienen sus líderes, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Armida, de Carlita, lo que tienen de Belén, lo que tienen ellas es porque ha sido impartido, ¿sí? Ha sido transmitido a través de la enseñanza, del proceso, del acercamiento, de la dirección, de todo, ha sido impartido. Por eso es que yo cuando las veo aquí compartiendo a ellas, yo digo, eso mismo hubiera dicho yo. Eso mismo les hubiera dicho yo también. Y me da gusto, ¿por qué? Porque veo que traen el ADN, hablan igual, comparten igual, y tienen la misma, ¿por qué? Porque están en la misma visión. Han sido entrenadas, han sido instruidas, han sido procesadas, han sido probadas y aprobadas. O sea, no es casualidad que estén ahí, ¿sí? Entonces, si Dios los ha puesto como su autoridad, honrenlas. Y no le deben nada, al contrario, usted le debe la gratitud. Que se han esforzado por tener cuidado por ustedes, ¿sí?
Ahora, pues quiero que mediten en todos estos puntos que tocamos. Y si hay algo, la verdad no es para que salga de aquí y diga, ay, sí, yo lo tengo y así voy a seguir y no voy a cambiar. No, es el momento. Yo pienso que si Dios nos lo manifiesta hoy, es porque quiere que cambiemos, ¿no? Cada mensaje, cada palabra que llega a nuestra vida, es porque Dios quiere que cambiemos. Es porque Dios quiere que demos ese paso hacia un crecimiento más. Y si detecté algo de esto, sí, yo a veces me da coraje porque me dicen, sí, a mí no me gusta que me corrijan, sí, a mí a veces no me gusta ni cómo habla la pastora. Pues es tiempo que se ponga cuentas con Dios, ¿no? O a veces ni se quieren acercar porque tienen miedo, ¿verdad? Se dicen, sí, ya me cachó, ¿verdad? Hasta lo que soñé, sin que me lo digan, sin que se lo cuente. Sí, ya sé. La experiencia. La intimidad con el Señor, porque la experiencia de nada sirve sin intimidad. Entonces, entre más tenga usted intimidad con Dios, más le va a ser revelado el corazón de Dios. ¿Sí? Busque a Dios, búsquelo apasionadamente. ¿Sí? Si algo yo le puedo decir, sugerir y insistir, es que busque a Dios en oración. Escúchelo también, porque a veces nomás estamos hable y no nos callamos para escuchar su voz. ¿Sí? Porque tenemos que escuchar su voz para poder rendir esas áreas que Él nos dice que debemos de cambiar. Entonces, si hoy Él te trajo algo que dices, híjole, sí, yo ya no quiero seguir igual, yo ya me cansé de estar igual, yo ya no quiero seguir viviendo así, pues es el momento, ¿no? de ponerlo a cuenta. Si te rebelas contra tu marido, si estás peleándote todo el tiempo contra tu pastor, si estás peleando todo el tiempo contra tu jefe, ¿contra quién estás peleando todo el tiempo? Que es autoridad, ¿sí? Amemos a las autoridades. Cada autoridad va a dar cuentas a Dios, a fin de cuentas. Usted no se preocupe por mí, yo voy a dar cuentas a Dios. Primero a mi marido, luego al pastor, luego a Dios. Bueno, primero a Dios, a mi marido y al pastor. Entonces, todos somos, una vez me dice una persona, dice, ay, me sentí tan feo. Le dije, ¿por qué? No, es que sentí muy feo. Le digo, pero dime qué te pasa, ¿puedo orar por ti? ¿Qué te puedo hacer? Es que sentí tan feo verlo orando ahí al frente en la iglesia. Le dije, ¿pero por qué? Es que la Biblia dice que las mujeres callen en la congregación. Ay, le dije, no, hijita. Pero ya leíste el versículo que sigue abajo. Si tiene alguna duda, y si tiene marido, pregúntenle en su casa. O sea, que no anden de preguntonas interrumpiendo. Nunca dice que no oren, nunca dice que no prediquen, nunca dice eso. Dice que vaya y si tiene alguna duda y le pregunte a su marido en su casa, pero nunca dice que no hable. Le dije, si estás así, mijita, pues lee más la Biblia. Síguele leyendo para que te des cuenta y pídele al Espíritu Santo. Y si estaba ahí al frente, es porque el mismo pastor me puso a llorar. Entonces, como soy mujer bajo autoridad y sujeta al marido, entonces obedecí. Y si me vas al frente, el día que me veas al frente es porque él me puso. Yo no le digo, oye, ¿sabes qué? Hoy quiero predicar. Yo quiero predicar hoy. No, yo predico cuando él me pone a predicar. No cuando yo quiero predicar, cuando él me pone. Si él no me dice, predica, no predico. Así dure 2 años o el tiempo que dure. Si él no me dice, yo no lo hago. Yo no le tengo que decir que me ponga a predicar. Él es el que me dice cuándo lo debo de hacer. Y cuando lo hago con mucho amor, con mucho gusto y con mucha sujeción. Y me dice, ¿y de qué vas a hablar? Ah, mira, de esto. Ah, está bien. Así, porque me pregunta, me pide cuentas de qué voy a hablar. Y se las doy. O a veces tengo 2, 3, digo, ¿cuál te parece? No, pues está bien. ¿Sí? Tenemos que estar bajo sujeción. ¿Qué es lo que me da el poder y la autoridad? Poder ahí en la palabra y la autoridad me lo da la sujeción. Usted mientras no se sujete a su marido y a sus autoridades, no va a tener autoridad. Tiene poder porque la palabra tiene poder, pero no autoridad. ¿Sí? ¿Queremos tener autoridad? Sujétese a su marido. ¿Ven? Entonces, vamos a ver.